Bienvenidos a un episodio más de Espera que te lo explique. En esta jornada vamos a tocar el tema del TDAH, cómo es vivir con TDAH, qué es el TDAH y demás. Para ello, tengo como invitada especial a la licenciada Paola Molina. Ella es psicóloga de profesión, que nos va a explicar a mayor detalle lo que es el TDAH. Bienvenida, un licenciada. placer, Pane, volver a estar aquí contigo y bueno, poder comunicar a la población lo que es el TDAH, ¿no? Es importante tocar este tema porque hoy por hoy se habla bastante, y bien lo había indicado la licenciada antes de este podcast, que estamos en el mes del TDAH. Así es, se están realizando muchas actividades durante este mes de concientización para que la gente pueda conocer qué es en realidad el TDAH, ¿no? Hay muchas preguntas alrededor de esto, ¿no? Se puede también confundir. Es por eso que en esta oportunidad vamos a desarrollar este tema. ¿Qué es el TDAH y qué no es? Porque generalmente, me imagino, hay muchas personas que confunden lo que es el TDAH. Bueno, el TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Este trastorno pues se puede manifestar de una forma distinta en cada persona y según la edad también de quien lo tiene. También podemos ver de que hay muchos mitos alrededor del TDAH. Por ejemplo, creen que es una persona maleducada, un mal comportamiento, o que cualquier persona que sea dispersa ya lo tiene, ¿no? Entonces son algunas características pues que hacen de que uno confunda, ¿no? Entonces hay algunas frases que algunas personas lanzan como que todos tenemos un poco de TDAH, ¿no? Porque en algún momento de nuestra vida o nos mostramos un poco más acelerados o más impulsivos o más inatentos, pero todo tiene que ver con el grado de afectación que tiene dentro de nuestra vida y desde qué etapa se ha ido manifestando. Es importante aclarar también, porque muchos cuando les dicen tiene TDAH ya lo toman como que está enfermo. O sea, es una enfermedad, no es un trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre, un trastorno y una enfermedad? Es una condición en realidad del TDAH. No es una enfermedad, no es que nuestro niño o la persona que lo tiene, porque también uno de los mitos es como que vos creces y se te va a pasar, digamos. Cambia, modifica la forma en la que se manifiesta, pero no es de que ya no lo tienes porque ya sos adulto. Simplemente se modifica la forma de manifestación. Ahora, lo que decías de que si hay personas que creen que es una enfermedad o que mi hijo ya es un discapacitado porque lo tiene, o sea, no es así tampoco, ¿no? Es una condición. ¿Qué pasa cuando una persona tiene TDAH? El cerebro funciona de una forma distinta, ¿no? Entonces hay como que una mayor rugosidad dentro de la parte prefrontal del cerebro. Entonces es más una condición neurológica del desarrollo en la que, te pongo un ejemplo de un director de orquesta. El director de orquesta tiene que, con su varita, digamos, señalar cada persona qué es lo que tiene que hacer. Dentro de la parte prefrontal del cerebro de una persona con TDAH, este director de orquesta es como que le cuesta indicar en qué momento tiene que manifestarse cada área, ¿no? Entonces, una de las mayores dificultades que tiene una persona con TDAH es en el funcionamiento de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? La atención, la memoria, el control de impulsos, ¿no? Entonces ahí es como que eso está medio confundido, medio mezclado, ¿no? Y es una estimulación que necesita la persona con TDAH para poder manejarlo de mejor manera. Pero si no ha habido también un control desde etapas tempranas, pues vamos a acarrear secuelas de esto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer, o sea, qué síntomas presenta la persona con TDAH? Es decir, ¿son los mismos síntomas en niños, en adolescentes, en adultos? Porque también hay muchos, ahora, gracias a Dios, hay el tema de que se está tocando más, ¿no? Que lo que es el TDAH, esta condición de saber acompañar de manera profesional y además el papel y el rol que juegan los padres, profesores, en fin, ¿no? Con el tema del acompañamiento. Pero años antes no se sabía. Directamente los padres te educaban o te hacían a la fuerza. Exacto, desde tiene la orejeada, ¿no? Pero personas que
hoy por hoy ya son adultas o tal vez son adolescentes, no sé, jóvenes, que no habían sido diagnosticados antes. ¿Los síntomas son los mismos? ¿Es diferente? ¿Cómo son los síntomas a una temprana edad? Es decir, en la niñez, en la adolescencia, juventud, adultez. Ya. Antes de entrar a esta parte, primero tenemos que diferenciar de que hay distintos tipos de TDAH. Ah, ya. Hay varios, no solamente es uno. Decimos TDAH, esto no. Es por la predominancia del patrón, ¿no? Normalmente son 3 patrones que se manifiestan dentro del TDAH, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, ¿por qué años antes ha sido tan difícil diagnosticar, sobre todo en mujeres? Porque uno de los más frecuentes o predominantes en las mujeres ha sido solamente el patrón de inatención. Entonces, si nos ponemos a mirar un curso que hay aproximadamente como 30 niños, una persona dispersa que solamente no presta atención, no llama mucho la atención. Hasta que salgan sus notas y uno se dé cuenta como que algo pasa aquí, no está pudiendo rendir de forma correcta esta niña, ¿no? Pero es muy importante el rol de los profesores, ¿no? Antes era, tenías malas notas, el profesor no decía nada y los papás te retaban y decían, ¿por qué no prestas atención? Claro. Pero no lo tomaban ahora como que algo tiene, algo está pasando. Pero en cambio, un niño que no se puede estar quieto, que está sube y baja de la silla, que se mueve como si tuviera, como decían antes, gusanitos en la colita, digamos, y que no se queda quieto para nada, que se para, se sienta, molesta al compañerito, alza los lápices, los empieza a jugar con ellos como si estuvieran haciendo batalla o algo, genera caos dentro del curso y es más llamativo. Entonces es como que es más notorio un niño con hiperactividad que un niño con inatención. Entonces, por eso es de que hay la diferenciación. El TDAH de tipo 1 se le dice cuando tiene un solo patrón, que puede ser hiperactividad, puede ser inatención o puede ser impulsividad también. Cuando tiene un TDAH de tipo 2 presenta 2 patrones y un TDAH de tipo 3 los 3 patrones juntos se manifiestan dentro de esta persona, ¿no? Entonces, hay una alteración en su funcionalidad. Puede ser en la escuela, en un adulto en la parte del trabajo, ¿no? Se manifiesta de una forma distinta. ¿Qué es lo que los papitos tendrían que tomar en cuenta en un niño? Puede ser un niño de que le cuesta mucho prestar atención y que uno a veces es como que le llama la atención y le dice, hijito, 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 y es como si no te escuchara, ¿no? Y hay muchos papás que dicen, pucha, yo pensaba hasta que mi hijito era sordo, ¿no? Lo he llevado a hacer valorar y todo, pero no era así, o sea, es que no me quiere hacer caso, ¿no? O le digo las cosas, le repito un montón de veces y no entiende qué es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa dentro del cerebro de este pequeñito? Si tú le dices, abre el libro de matemáticas en la página 5 en el inciso B, ¿no? El niño solamente se acuerda que tiene que sacar algo de la mochila. No ha retenido toda la información que debería retener tal vez para la edad y el grado en el que se encuentra. Eso, pero no es un retraso. No es un retraso. Inclusive se ha visto de que muchos niños con TDAH incluso tienen capacidades altas, ¿no? Como cualquier niño pueden haber pequeños que presentan capacidades altas, medias o bajas. Pero en muchos casos, por la capacidad que tienen estos pequeñitos de generar hiperfoco, pueden llegar a tener un desenvolvimiento superior si se lo estimula de la forma correcta, ¿no? Ellos simplemente perciben su entorno de una forma diferenciada. Muy bien, eso en el caso de los niños. Y en el caso de los adolescentes, ¿cómo, se presentan algunos síntomas? O sea, ahora hay jóvenes o tal vez los adultos que no han sido diagnosticados, que no han sido revisados, no han sido acompañados. ¿Cómo pueden detectar si tienen estos síntomas? Ya. Algo que me olvidaba en la parte de los niños antes de pasar a esta parte, que por ejemplo cuando se manifiesta la impulsividad o la hiperactividad en el niño no tiene tampoco ese control del impulso, no es de que, ¿por qué no entiendes que te tienes que quedar quieto? Es una frase muy común de los papás, de los profes. Su niño no le da la gana de estarse quieto, de quedarse en el asiento. El niño siente el impulso interno de moverse, así como cuando uno tiene ganas de ir al baño o cuando tiene hambre o algo, es un impulso interno de moverse. Entonces su cuerpo le pide movimiento constantemente, no es de que quiera ser travieso, sino que necesita moverse,
necesita moverse y eso lo regula. Hay algunos pequeños que hacen un enmascaramiento de síntomas y eso quiere decir que ellos empiezan a retener para tener un comportamiento más aceptable socialmente. Entonces se controlan, se fuerzan a mantenerse quietitos y eso los va frustrando por dentro, ¿no? Entonces, a la larga tienen después ciertas secuelas que se van mostrando. ¿Cómo se manifiesta esto en los adolescentes? Si bien disminuye la parte de la hiperactividad en la adolescencia, en la mayoría de los casos, en ellos empieza a haber una afectación mayor a nivel emocional. Como están también con la alteración hormonal y todo propia de la etapa, en ellos les empieza a afectar más esta parte de la ansiedad, empiezan a ponerse más, tienen como una inquietud más a nivel interna y hay una mayor conciencia de que pucha, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué no capto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿No? Entonces, a nivel emocional les empieza a afectar más. Y ahí es cuando nosotros, si no hemos tenido una atención a edad temprana, corremos el riesgo de que se desarrollen otro tipo de patologías, como una depresión, como mucha ansiedad en el adolescente, ¿no? Como dificultades de su autopercepción, ¿no? Justamente porque yo soy distinto, ¿por qué no funciono como los demás? ¿No? Y en el adulto se manifiesta de una forma también distinta. En el adulto, si bien ya no hay la fragilidad del adolescente, ya no hay la inquietud tan brusca, digamos, del niño, puede ser un adulto que procrastine mucho, que picotee las cosas y no las termine, puede llegar a ser una persona muy inestable con sus afectos emocionales, o se aferra demasiado o no es una persona estable para relacionarse con otras personas, puede ser una persona que deja mucho los trabajos, que deja mucho las carreras, que no se siente cómodo en ningún lado, digamos. O claro. sea, es algo y no, como que me desanime claro. a otra cosa. Y que muchos adultos, por ejemplo, con TDAH manifiestan como que yo tenía muchas ideas, yo podía hacer muchas cosas, pero era como que no los puedo terminar de ejecutar, ¿no? O sea, tienen tendencia a ser muy creativos también. Las personas con TDAH, pero de ahí a que lo puedan ejecutar o organizarse lo suficiente para poder ponerlo en práctica es un trabajo constante, ¿no? que necesitan para poder manejar lo que internamente sienten. Sí me llama la atención que en los adultos, o que se pueda ver tal vez en un adulto cuando procrastina mucho. Como decía que es más de hiperactividad, además no me imaginaba que iba a ser un síntoma la procrastinación. Más bien me imaginaba que iban a ser más acelerados y que querían hacer todo y al final no hacían nada, pero no me imaginaba que podría ser más bien alguien que procrastine y que deje pasar y que sea más bien pasivo en ese sentido. Claro, depende también del tipo de características que presente, ¿no? Hay personas que también, sí, picotean mucho, ¿no? Y lo hablábamos con muchas mamás de niños con TDAH que luego dicen, por favor, evalúeme, porque creo que yo soy igual que mi hijo, dicen, ¿no? Y empiezan a hacer un reflejo. Y como el TDAH tiene un componente genético bastante alto, ¿no? El 80% hay un familiar directo que lo tiene. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Es hereditario el TDAH? Sí, en un 80% es hereditario. Hay otros factores que podrían manifestarse, pero en un 80% es hereditario. Y puedo heredar, digamos, tal vez mis padres no lo tuvieron, pero tal vez mi abuela, mi abuelo, o sí. Tiene que ser factor directo. Sí, dentro de la primera línea se considera, ¿no? Siempre preguntamos como un antecedente si ha habido alguien dentro de la línea familiar que haya manifestado alguna característica similar. Wow. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser los adultos, ¿no? Que hoy por hoy con los papás dicen, a mí también evalúeme. ¿Por qué no se han detectado, adultos con TDAH en época temprana? ¿Es porque no se había visibilizado tanto esta condición o qué vendría a ser el factor? Puede ser, como te mencionaba antes, como que un enmascaramiento muchas veces de síntomas que a veces nos forzamos a tener un comportamiento socialmente aceptable. Otra cosa es de que, como tú decías, antes era pasas porque pasas,
O haces las cosas porque las haces, digamos, ¿no? Y no, una orejeada, ¿eh? no te daban chance, digamos, a que, manifiestes de que algo estaba pasando contigo. O sea, tenías que rendir como podías, ¿no? Entonces la exigencia tal vez del momento o de la época era distinta a la actual, ¿no? Que tal vez se toma un poco más de atención ahora a cómo está siendo el desarrollo de nuestros pequeños actualmente, ¿no? Sin embargo, habían factores que se mostraban. Por eso cuando nosotros hacemos la historia clínica con los papás y les preguntamos, indagamos cómo era para ellos cuando eran más pequeños, la mayoría siempre te empiezan a contar: a mí me costaba mucho el colegio, yo me distraía con mucha facilidad, o yo era el fregado del curso, digamos, el que hacía los chistes, el chistosito del curso, el que decía las bromas, y se manifestaba de esa forma, ¿no? O en algunos, en muchos se manifestaba, por ejemplo, los deportistas, ¿no? No, yo era excesivamente deportista, yo tenía que estar todo el día jugando, te dicen los papás, porque si no yo me sentía inquieto o algo, yo desde que me despertaba ya estaba con la pelota, digamos, ¿no? Entonces te muestran cómo ellos han canalizado a su manera esa necesidad de movimiento que tenían, y a través del deporte, otros a través del arte, otros a través de la música, ¿no? Entonces hay muchas personas que a través de la creatividad han ido canalizando esa inquietud interna que tenían, ¿no? Pero no significa que no estaba presente. Ahora bien, lo decía, podemos darnos cuenta en los niños que tal vez no rinden en el colegio, pero tienen un grado de creatividad para otras actividades, ¿no? Y esto es constante, o sea, que haya problemas en el tema académico, o porque por ahí se pueden confundir a un papá y dice, pero para esta materia es excelente. Es decir, no sé, pongo un ejemplo, para ciencias naturales es excelente, para matemáticas no, digamos, no sé, puede, o es que es como que una regla de que casi en todas las materias está así. No, no es una regla. Hay niños que tienen un desenvolvimiento bastante alto, que más bien, ¿cuál es la dificultad que ellos presentan en el colegio? Terminan todo muy rápido, sacan notas excelentes, pero de ahí se aburren. De ahí se empiezan a aburrir y es como que no saben qué más hacer y empiezan a molestar, o se ponen inquietos, o incluso a veces por la impulsividad que sienten se ponen hasta contestones o desafiantes o algo, y es porque ellos ya han cumplido con lo que tenían que cumplir y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces es muy subjetivo. Por eso nosotros como terapeutas siempre les decimos, no se puede tratar a todos los niños con TDAH, a todos los adultos o personas con una condición de la misma manera, porque esto es subjetivo, se manifiesta de una forma distinta, y las habilidades que yo pueda desarrollar no son las mismas que tú vas a desarrollar. Las condiciones ambientales, sociales, económicas, etcétera, todo juega en favor de cómo yo me voy a desenvolver, ¿no? Hay pequeñitos que los llevan a terapias, actividades, van a natación. Yo tuve la experiencia con un pacientito que canalizaron excelentemente los papis a través de la natación, y este pequeñito es hasta campeón de natación. En un año empezó ya a puntear él, con solamente 8 años, en las nacionales de natación, y recién había aprendido a nadar, ¿no? Pero toda su energía se canalizó en la natación y le costaba mucho el colegio, pero incluso el descargue de energía que él tenía con la natación le ayudaba a enfocarse mucho mejor. Entonces pudimos hacer que pueda haber una mayor organización en casa, él pueda estimular las funciones ejecutivas, y empezó a despegar, ¿no? Entonces el pequeñito prácticamente solamente tiene sesiones de control para poderle hacer un seguimiento, pero se ha desenvolvido perfectamente con lo que era el deporte, los límites y el acompañamiento familiar, que es fundamental, ¿no? Y cuando hay este tipo de acompañamientos y terapias y demás, ¿mejora el tema académico? Claro que sí, porque a eso apuntamos, ¿no? Entonces, no todos los pequeños tampoco necesitan apoyo pedagógico, depende del pequeñito, ¿no? Hay algunos que más bien necesitan más apoyo a nivel conductual, porque pueden llegar a ser muy impulsivos, pero son bastante capaces en el nivel escolar y no tienen ninguna dificultad en esa área, ¿no? Es como lo que no. Bueno, el ejemplo que me indicaba hace rato de terminan las evaluaciones rapidísimo y están ya prestos a aquí molesto, ¿qué hago? Porque la hiperactividad, pero tienen buenas notas. Otros, por el contrario, no tienen pueden. muy buena. Es, por ejemplo, si ahorita te das cuenta, tú estás enfocada en mi voz.
pero no significa que no haya ruido a nuestro alrededor. Ha pasado una moto, hemos escuchado los pajaritos, hemos escuchado muchas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos la capacidad de discriminar el sonido al que nos estamos enfocando. El pequeñito con inatención siente todos los estímulos al mismo nivel, entonces le cuesta enfocarse en uno solo. Y mientras está escuchando a la profesora, está escuchando que el compañerito está moviendo el lápiz, que la compañerita de adelante se puso una moña grande, que está viendo que afuera están haciendo driblear la pelota, ¿no? Entonces tiene un montón de estímulos a su alrededor que dispersan su atención. Entonces, ahí la comunicación para nosotros con los profesores es esencial, porque un ajuste dentro del aula, como poner al pequeño en la primera línea, para que tenga menos estímulos dispersores, puede ayudarlo bastante en su desenvolvimiento escolar. O que le den una consigna a la vez, en vez de decirle, como te decía hace rato, ¿no ve? El libro, saquen el libro de matemáticas, la página 5, el inciso B, el ejercicio tantos, digamos. Ahí hay muchas órdenes para el niño y no vas a retener todas. Pero si le dicen, por decir, Vanesita, saca el libro de matemáticas, ¿no? Entonces ya, saca el libro de matemáticas. Ahora busca la página 5. Va a buscar la página 5. Ajá. Ahora el inciso B, ese va a seguir realizando, ¿no? Y de rato en rato, Vane, ¿estás haciendo? Digamos, ¿no? Entonces ahí es como que vuelve a captar la atención. Esos pequeños ajustes, pues a nosotros nos ayudan bastante a que el pequeño pueda ser estimulado dentro de la parte escolar. Ahora, hay pequeñitos igual que tienen un desafío mucho mayor y que necesitan un acompañamiento como un maestro sombra o algo, porque las dificultades que presentan son mucho más altas, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega el profesor o tal vez un profesor particular o alguien de un centro que lo pueda hacer este acompañamiento? ¿Cuál es el rol de los papás? O sea, porque tiene que ser un equipo, ¿no? Que Sí. trabajen. Bueno, nosotros promovemos de que se tiene que generar independencia en el niño, pero hasta que se genere esta independencia en el niño tenemos que ir acompañando el camino. Entonces, ¿qué les pedimos a los papitos? No se lo hagan. No se lo hagan la tarea, no le hagan no le resuelvan la vida a su pequeño porque él sí puede. Pero tenemos que ir acompañando. ¿Cómo tiene que ser este acompañamiento, no? La indicación, ¿no? Fíjate dónde tienes que poner, cómo tienes que hacer, pero de ahí nos alejamos y observamos. Observamos, ¿no? Y recordamos. ¿Te acuerdas qué es lo que te dije? Pero no se lo estoy haciendo, no le estoy agarrando la manito para que vaya haciendo, para que vaya poniendo, ¿no? En eso caemos con muchas dificultades. A veces van algunos acompañantes terapéuticos a los colegios o algo y prácticamente se lo están resolviendo todo a los niños. Entonces, por eso nosotros les pedimos que cuando hay algún maestro sombra, por ejemplo, o acompañante terapéutico con el niño, que venga a las terapias y nosotros les vamos indicando a ellos cómo tienen que irlos acompañando. Es importante que vaya también. Ajá, o nosotros también dentro de nuestro centro hacemos ese acompañamiento en el colegio, de que vamos al colegio y ahí hablamos con los profesores, con los psicólogos del colegio. Ustedes son los que más tiempo van a pasar con ellos. Entonces, estas son las estrategias que pueden manejar, ¿no? Y hacemos un seguimiento para que podamos de forma integral entre todos ir avanzando con el pequeño. La familia, las terapias, el colegio, el acompañamiento extra, todo lo que pueda ir acompañando al pequeño para que tengamos un mayor éxito en el avance del niño, ¿no? Tocó una palabra, un término importante que de seguro algunos desconocen, otros que tienen conocimiento. Maestro sombra. ¿Quién es el maestro sombra? Bueno, el maestro sombra puede ser un psicólogo en formación, puede ser también lo ejercen parvularios, profesores, incluso a veces algunos fisioterapeutas también se han formado al respecto, ¿no? Pero es una persona que tiene una formación de acompañamiento en niños que necesitan tal vez algún tipo de respaldo dentro de la escuela, ¿no? Entonces, este acompañante terapéutico tiene la función de acompañar al niño en las dificultades que pueda presentar, sean físicas, conductuales, emocionales o pedagógicas dentro del aula, dentro del desenvolvimiento escolar. Tenemos, por ejemplo, aulas en las que hoy en día, cuando nosotros hacemos un sondeo de las aulas, mayormente para aproximadamente unos 5 niños que tienen alguna dificultad dentro de cada aula.
Ese es un promedio más o menos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de pequeños con autismo, de pequeños con hiperactividad, de alguno que manifieste una dislexia, que alguno que manifieste alguna dificultad tal vez física, de dificultad visual, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchos niños que necesitan un mayor apoyo, y para un solo profesor dentro de un aula con 30 o 40 niños es bastante difícil darle esa atención personalizada. Entonces este acompañante terapéutico tiene la función de estar cerca del niño y irle indicando tal vez este paso a paso de las consignas que necesitamos para que tenga un mejor desenvolvimiento. O en el caso de un pequeño tal vez con autismo, que cuando hace, por ejemplo, sus compañeritos que griten y hay una desregulación sensorial en el niño, ¿no? Que le pueda dar el acompañamiento o la contención para que el niño pueda volverse a regular y pueda seguir en el desenvolvimiento, ¿no? Entonces esa es la función de este acompañante terapéutico, ¿no? No es un terapeuta, pero sí pues acompaña para poder abordar de una mejor manera las dificultades que presenta el niño, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la vida de una persona con TDAH en la edad adulta, ¿cómo viene si es que no se ha tratado, cómo esta persona con TDAH podría identificarla? Y bueno, porque a veces, como lo decía anteriormente, ¿no? O sea, hay personas que nunca han sido diagnosticadas, o bien, como decía usted, que a veces ocultaban ciertos en edad temprana, es decir, en la niñez. Pero, bueno, ya más adultos, ya como que, a ver, hay personas que se enfocan y dicen, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Y ahora sí, ya no tienen ni vergüenza ni nada y quieren evaluarse, por así decirlo. Pero ¿cómo podrían identificar ellos en su vida cotidiana? Ya, podrían ver tal vez características como que les frustra mucho estar en lugares que tienen que mantenerse con mucha quietud. Por ejemplo, estar en la iglesia, en un seminario o algo mucho tiempo quieto, los empieza a frustrar. ¿Por qué? Porque te tienes que mantener quieto, ¿no? Entonces ya vemos de que empiezan a balancearse, empiezan a inquietarse, a distraerse, a agarrar el celular, a agarrar una cosa u otra, digamos, y les cuesta enfocarse o mantener la atención. Y no porque no les importe lo que están recibiendo, sino porque el cuerpo ya les está pidiendo moverse. Y es mucho tiempo de mantenerse quietos. Eso puede ser uno, ¿no? Y a nivel laboral también, obviamente, si estás en una capacitación y todo, no vas a estar moviéndote y todo y ya te ven mal. Entonces te fuerzas a mantenerte quieto y empieza eso a generarte una mayor ansiedad. Entonces vemos ahora de que hay muchas personas de que constantemente están moviendo las manos, los pies, etcétera, para forzarse a canalizar ese movimiento y tratan de quedarse quietas, ¿no? Otra característica que puede manifestar un adulto es la desorganización constante, ¿no? El retener y bastante información les puede costar, o trabajos que sean más tediosos. Por ejemplo, la parte administrativa, o a menos que te gusten los números, ¿no? Pero podría ser algo tedioso, algo que tengas que leer mucho, algo que tengas que organizarte, ¿no? Entonces podría ser dificultoso, digamos, para una persona con inatención, con hiperactividad, el organizar esa información a nivel laboral para poder desenvolverse de una mejor manera, ¿no? El manejo de las cuentas, hay muchas personas que también lo manifiestan como que son muy gastonas, ¿no? Se ponen ansiosas y quieren gastar, ¿no? O, tengo TDAH. ¿no? Hay personas que, como te decía, también hablan muy aceleradamente. Algunas que, por ejemplo, están enfocadas, les estás hablando o algo y ya se dispersaron, ¿no? Uh-huh. Y ya no pudieron enfocar o retener lo que les estabas diciendo, ¿no? Y que les pasa muy frecuentemente de que pierden el hilo en conversaciones y es como que ya había pasado el chiste, ya había pasado y te vuelven a preguntar, che, pero ¿y de este tema? No, pero ya hemos terminado de hablar. Uh-huh. Ay, no me acuerdo, digamos, ¿no? Y ya se han perdido, digamos, de esa conversación que estaban mencionando, ¿no? Entonces pueden ser algunos tips como para que se den cuenta de que alguito por ahí hay que tal vez identificar qué es lo que está sucediendo. Ahora, no todas las personas que tienen dispersión manifiestan un TDAH, ¿no? Algunas es
obviamente por el momento, por la circunstancia en la que se están desenvolviendo, ¿no? En algún momento escuchaba yo una conversación entre unas mamás que decían, todas las mamás tenemos TDAH, porque vamos a la cocina y queremos poner la olla para cocinar y vemos un plato sucio y empezamos a lavar el plato y vemos de que había una ropa ahí tirada, la alzamos, la llevamos a la lavadora y la metemos a la lavadora y después... Toda una pulpo, digamos. Claro, y hacemos como 5 cosas y no las terminamos ninguna y se nos fue toda la mañana y picoteando así un montón de cosas, ¿no? Entonces, dentro de eso, a veces es el estrés situacional del momento, no necesariamente un TDAH. Por eso es de que se hace una indagación de cómo ha sido la infancia, la adolescencia, la etapa adulta para poder ir identificando, ¿no? Y hay pruebas específicas que nos ayudan a valorar esto y si hay alguna característica también de alguna patología que haya surgido a raíz de esto, como lo que te mencionaba, de que se puede ir desenvolviendo una ansiedad, una depresión, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, se pueden ir desenvolviendo otro tipo de patologías a raíz de no haber tratado el problema principal, ¿no? Y eso a veces uno no va hacia la raíz, ¿no? A veces pensamos, estamos ansiosos o depresivos o somos personas así y decimos directamente, ah, no, yo sufro cuadros de ansiedad, pero ahí murió, digamos, ¿no? O sea, no vamos a la raíz de qué podría haber afectado o estoy estresada porque mi trabajo me estresan, digamos, pero a veces hay una raíz, entonces claro. es importante hacerse una evaluación. Lo que sí me dio curiosidad y me llamó la atención el tema de las compras compulsivas por saciar una ansiedad. Uh-huh. No sabía eso. Pero yo soy así, me pasa, digamos, me pongo de ejemplo, ¿no? Es que buscamos llenar vacíos, ¿no? Estoy ansiosa y de por sí es como que tengo que ir así mi mamá me dice a veces también, vos no puedes tener 10 pesos, esos 10 pesos tienes que gastarlo en alguito, digamos, aunque sea 5, pero tienes que gastar, no puedes tener los 10 ahí guardados, digamos. Hay algunos que se les manifiesta también con el comer. También. Por ejemplo, como te mencionaba más temprano, mi hijito tiene TDAH y en algún momento estaba ansioso, no sabía qué hacer y por aburrimiento él decía tengo hambre. ¿No? ¿O qué como? Claro. Ni porque tenga hambre, ¿no? Yo había comprado, creo que 1 hora antes, una docena de bananas, ¿no? Y cuando yo vuelvo 2 horas después no había la docena de bananas. Y le digo, ¿cómo te vas a comer 12 bananas? Después obviamente le dolía re mal el estómago y todo y me decía, pero yo tenía hambre. Y no era hambre, era ansiedad, ¿no? Entonces en muchas personas también se manifiesta de esa manera, ¿no? Que están ansiosas y quiero picar, quiero comer o algo, pero es esa necesidad de movimiento, ¿no? Había estado todo el día, no había ido al colegio porque estaba resfriadito, o sea, había estado todo el día sin movimiento y su cuerpo le estaba pidiendo, actívate, hace algo, ¿no? Entonces para él era hambre, porque no lo entendía, no entendía qué le estaba pidiendo su cuerpo. Claro, importante. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la evaluación, digamos que ya hemos detectado algunos síntomas y queremos, no, quiero evaluarme, digamos, ¿no? ¿Quién hace este tipo de evaluaciones? ¿Quiénes son las personas que te evalúan si tienes este trastorno? O no es que tampoco vamos a ir al médico general a que nos evalúe, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es la persona o las personas entendidas en este tema que te pueden realizar una evaluación? ¿Cuál es la mejor forma? Tendría que ser una persona especializada en trastornos del neurodesarrollo. Siempre tomar en cuenta, o sea, no todos los psicólogos trabajamos en todas las áreas. Entonces, preferentemente a alguien especializado en trastornos del neurodesarrollo y no es la última palabra tampoco la del psicólogo. Entender de que nosotros hacemos una pesquisa de la sintomatología, aplicamos las pruebas necesarias, pero de ahí derivamos al neurólogo, ¿no? Entonces nosotros dentro de nuestro diagnóstico siempre les decimos a los papás de que hay una sospecha alta de las características que se están manifestando en el TDAH, inclusive en los adultos, pero que es bueno que lo vea un neurólogo para confirmar el diagnóstico con mayor certeza, porque el TDAH tiene un origen neurológico y se puede detectar, ¿no? Ahora, no todas las personas necesitan medicación, por eso es que muchas personas dentro de nuestro entorno tienen como que miedo de ir al neurólogo y dicen, no me van a medicar, ¿no? Y dentro de nuestro entorno sí, medican mucho,
medican mucho y eso es algo que hay que analizar también con mucho cuidado porque no todos los casos necesitan medicación, ¿no? Obviamente si hay una afectación bastante alta de que el niño ya está hasta poniéndose en riesgo porque hay pequeñitos que no tienen ni siquiera percepción del dolor y se lanzan de un lado para el otro, se golpean, son impulsivos y ya están como que poniéndose en riesgo también y necesitamos disminuir esa intensidad para que haya una mayor conectividad cerebral y ellos puedan percibir mejor las terapias, ¿no? Entonces ahí es cuando se utiliza la medicación, pero siempre la recomendación para los papás es no utilicen una sola cosa, o sea, no es de que si lo van a medicar a su pequeño, con eso ya se solucionó. Obviamente van a haber mejoras de que el niño está mucho más tranquilo, de que presta mucha más atención, etcétera, pero va a ser dependiente de la medicación. Ni bien baja la dosis o ni bien se pasa el efecto de la pastilla, otra vez el niño vuelve a lo mismo y cada vez con el pasar de los años va a necesitar una dosis más alta. Que no ese es el punto, ¿no? Además, entonces tenemos que hacer de que adquiera habilidades para poder manejarlo por sí mismo y que a futuro pues no necesite el acompañamiento médico, ¿no? Además es importante el tema de la medicación porque uno se puede volver dependiente y dos, que a una edad adulta también, no sé, creo que, no sé, particularmente y considero que muchos de mi edad o más, hay ese temor inclusive porque que salimos o que consumimos bebidas alcohólicas y son pastillas que van, o sea, que nos ayudan en la parte del cerebro, ¿no? Entonces, hasta eso es como que ese miedo, ese temor, porque si consumimos alcohol y las pastillas que están en nuestro cerebro, cuáles son los efectos secundarios y lo que nos puede pasar. Entonces, el tema de la medicación es muy importante porque incluso hasta para cortar, no se debe cortar de golpe, hay que bajar, o sea, es muy complicado ver ese tema. Se va a alterar a nivel emocional. Eso. Ha pasado mucho de personas de que dicen, no, yo no quiero ser dependiente, entonces yo lo corto de golpe. No, entonces obviamente vas a tener un bajón anímico porque tu cuerpo ya se ha acostumbrado al químico, ¿no? Entonces ahí te va a venir una depresión, ideaciones, etcétera, y ya estás poniendo en riesgo también tu vida, ¿no? O vas a creer de que todo el proceso que has vivido no ha servido para nada porque estás sintiéndote inestable, ¿no? Entonces tiene que ser gradual y obviamente con el acompañamiento de los especialistas que te están haciendo seguimiento, ¿no? Y que están viendo cómo funciona tu cuerpo. Ahora, puede ser que una medicación que a ti te ha funcionado, a mí no. Claro, cada organismo funciona distinto, ¿no? Las dosis también, ¿no? Por eso es bueno un buen seguimiento médico, ¿no? Ahora, muchos dicen, se detectó a temprana edad el TDAH. ¿Eso significa que a la edad adulta esta persona ya no tendrá esta condición o es una condición que se queda? Es una condición que se queda. Se manifiesta distinto en cada etapa de la vida, pero no es algo que va a dejar de estar. No, simplemente en cada etapa de la vida pues vamos nosotros cambiando, como cualquier otra persona. Y obviamente se va a manifestar de forma distinta, además que vamos adquiriendo habilidades también para sostenerlo. Perfecto. ¿Cuáles serían los tratamientos adecuados en las diferentes etapas? Depende mucho del nivel de afectación que tenga el niño. Como te decía, a veces hay pequeñitos de que sí están afectados a nivel de la atención, entonces tenemos que trabajar con la estimulación de la atención en el niño. Pero no es necesario que tome pedagogía o que tome fisioterapia o que tome algunas otras cosas. Hay otros pequeñitos que necesitan todas las áreas, que tienen una mayor alteración, ¿no? Entonces depende mucho del caso para ver cómo se lo va a abordar. Pero mayormente, ¿qué es lo que se hace? Una estimulación de las funciones ejecutivas, que como te mencionaba, son la atención, la memoria, la inhibición del pensamiento, la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la flexibilidad? Que le dices, no vas a comer con cucharita, vas a tomar con el tenedor. No, pero yo quiero la cucharita. No, pero ¿por qué me estás quitando la cucharita? Digamos, o sea, y me altero por eso y no tengo la flexibilidad de decir, bueno, no pasa nada, toma cambio, ¿no? O sea, esa alteración en muchos pequeños es un caos y es algo que sufren mucho los papás de decir, pero solamente me ha dicho que quería banana y se la he cortado. Y ha sido un llanto de toda la mañana.
Que la banana completa. Claro. No, y ahora devuélvemela, o no quiero, no me voy a comer esto, ya bueno, me lo como, no, ahora devuélvemelo, digamos, no, yo quiero eso, digamos, ¿no? Y no hay la capacidad en el niño de poder regularse, de poder calmar esa inquietud interna porque siente angustia. No es un mal comportamiento, no es de que el niño está siendo irracional, ¿no? Es simplemente de que está sintiendo angustia por una situación que no está pudiendo comprender. Lo mismo con la impulsividad. Me pasaba con mi hijito, que a veces era como que pasaba a su hermanito, tal, le chocaba y él reaccionaba, ¡pum! ¿No? Y yo por estímulo, respuesta, amor. Hacía tu hermanito, es más chiquitito y todo, explicarle, ¿no? Y él se ponía a llorar y decía, no sé por qué yo soy así, por qué reacciono así. Yo no quería lastimarlo, digamos, ¿no? Entonces es la impulsividad que se mueve a nivel interno que nos dificulta a poder controlar ese impulso. No es que querramos hacer daño, no es que el niño sea malo. No, es que este niño es malo con malicia, está lastimando a sus compañeritos. Es que no controla la impulsividad que tiene, no mide tampoco su fuerza, quiere jugar, pero tal vez no puede regular en eso. Entonces necesitamos trabajar mucho con lo que son las funciones ejecutivas, la conducta, la atención, ¿no? Como te mencionaba en la parte de la adolescencia, mucho hay que trabajar la parte emocional también, ¿no? En la etapa adulta, cómo ha vivido y ir sanando también todas las secuelas de lo que ha venido por detrás, ¿no? Entonces es muy subjetivo el trabajo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué mensaje daría a los papás? Que algunos padres también pasan por negación. No solo es la persona que tiene, ¿no? Esta condición o este trastorno de tal vez retenerse para no ser el raro porque estás así, digamos, ¿no? Sino también hay papás que se niegan, o sea, hay negación, sí, y no quieren atenderse. No, se le va a pasar, o sea, lo normalizan. Sí. Es como que no todos los niños son así, o todos los hombrecitos son así de torpecitos o de que sí, quieren pelear, o sea, y lo dejan pasar y lo dejan pasar. Entonces, no sé, el mensaje que podría dar a esos papás que observan, ¿no? Ciertas actitudes o reacciones, comportamiento de sus hijos, pero que lo normaliza, por así decirlo. Bueno, el mensaje para todos los papitos es: no le tengan miedo a un diagnóstico, no le tengan miedo a poder informarse más sobre cómo darles un acompañamiento a sus hijos. Inclusive si tienen dudas sobre ustedes mismos, pues la información que nosotros podamos tener, pues la comprensión de qué está sucediendo nos ayuda y nos da poder para poder saber qué hacer. Y el comprender de que no es algo que se va a pasar, no es algo que, bueno, el niño va a crecer y que ya se le va a olvidar, digamos, ¿no? Tenemos que generarle mayores habilidades. Creo que el reto que tenemos todos los papás es de poder brindarles herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan afrontar la vida. Entonces, lo importante es de que ellos puedan entender de que no hay un problema con ellos mismos, sino que tienen que aprender a saber cómo funcionan, ¿no? Pueden hacer absolutamente todo lo mismo que todos los niños. Simplemente necesitan saber cómo. Importante eso. Licenciada, ahora el mensaje para los adultos que nunca habían sido diagnosticados, pero que ya se observan y, bueno, observan también los síntomas y creen tener este TDAH, esta condición, y tienen tal vez esa vergüenza, ¿no? De ir a ser tratados o dónde acudir. Ya, bueno, es muy común el poder tener ciertas dudas sobre qué te está sucediendo. Todavía hay algunos mitos sobre ir al psicólogo. El psicólogo en realidad es un orientador que te va a dar un acompañamiento de que tú puedas entender qué es lo que está sucediendo contigo. Y el conocer qué es lo que te sucede, pues te da el poder de saber, pucha, no era que yo era un problema, digamos, ¿no? Sino que habían cosas que no las estaba entendiendo, ¿no? Entonces, el poder dejar de lado esos miedos y que más bien nos impulsen a poder crecer como personas y entender qué es lo que nos sucede y poder ir avanzando es muy importante. Entonces, si ustedes tienen alguna de estos síntomas
que han notado en ustedes mismos o en alguien conocido y quieren más orientación, pues pueden contactarse con nosotros. Nosotros somos parte del Centro de Psicología Integral Inspirar, entonces también podemos darles ese acompañamiento o la orientación necesaria para poderles brindar el apoyo y que ustedes puedan descubrir qué les está sucediendo, ¿no? El Centro Inspirar, por cierto, ¿dónde queda? ¿Tienen alguna página? ¿Cómo se pueden contactar? Bueno, estamos en todas las redes, en TikTok como Inspirar Tarija, en Facebook como Centro Integral Inspirar, ¿no? Y tenemos oficinas tanto en la zona de San Martín como en San Jerónimo. Más o menos la ubicación para las personas que están por la zona o que quieran ir de manera personal a solicitar alguna cita, ¿no? Ya. En el barrio San Jerónimo estamos ubicados cerca del club de tenis y en la zona de San Martín, más o menos por la avenida principal del barrio San Martín, a la altura más o menos de la Copa, más o menos, pero en la parte de la avenida principal. Es el Centro Integral Inspirar. Además que también lo encuentran en Facebook. Se pueden contactar a través de las redes, ¿no? Claro que sí. Mandan un mensaje. Ahora que ya todo es casi virtual. Y justamente, bueno, pues aprovechando el mes del TDAH, estamos nosotros en campaña también, ¿no? Muy bien. ¿Algún número de contacto, licenciada? Claro que sí. El 773-56508. Y bueno, estamos para servirles. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un placer. Nos quedaríamos hablando más del tema porque da para desarrollarlo, pero bueno, es el tiempo del podcast, ya se nos acaba. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber venido al podcast Espera que te lo explique y poder desarrollar un tema importante dentro de la sociedad. Gracias a The Cake en esta oportunidad, nosotros aquí brindando con un cafecito, ahí la vamos con la licenciada Paola, y unas deliciosas tortas. En la mía yo ya la estaba comiendo de rato en rato. Ahí está, tengo una deliciosa torta de chocolate que es la torta Brush. A ver si la mostramos un poquito. Ahí está, miren esta delicia. Miren, ahí está mi torta Brush. Es totalmente toda de chocolate, toda de chocolate. Y la licenciada Paola tiene ahí una torta 1000 hojas. Buenísima. Buenísima, por cierto. Ahí está la 1000 hojas. Nuestro productor tiene su torta de las 3 leches clásicas. A ver si la puede mostrar Gustavito. Ahí la ponen en la imagen. Eso, ahí está la torta de las 3 leches clásicas, la 1000 hojas y la torta Brush, que es entera de chocolate. Ustedes pueden visitar el Café Pastelería The Cake en el campus universitario del Tejar, que es donde nos encontramos en este momento en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, como si también en el centro de la ciudad. Está sobre la calle Colón, casi La Madrid. Ahí encuentran The Cake y las delicias que nos ofrece, que por cierto hoy estamos, o bueno, no sé si durante la semana, pero estamos con promo de paninis 2 por 30, los licuados y jugos a 10 bolivianos. Así que pasen por el campus universitario y vengan aquí a The Cake. Y ya saben, mi momento favorito es aquí, en The Cake. Muchísimas gracias. Nuestro reencuentro será en el próximo episodio.